Hermanos, la unidad, Dios la habla en su palabra desde el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es? De Génesis, ¿cierto? Desde Génesis, Dios habla de la unidad. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1. Dice la palabra, y los que se lo sepan, porque me imagino que este texto es muy conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Quién dijo? Dios, ¿cierto? Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. ¿La luz es buena o mala? Buena. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haga la expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Alguien entendió la expansión? Bueno, estudienlo en la casa. Y llamó Dios a la expansión cielos, y a la mañana el segundo día. Amén. Estamos hablando y estamos leyendo de Dios como ¿qué? Como creador. Y dijo Dios, y hizo Dios, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora nos vamos a ir para el verso 26 de ahí del mismo capítulo 1. Y en el verso 26, entonces dijo ¿quién? Dios. Hagamos, mire qué palabra, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De qué está hablando Dios ahí? Del hombre. Pero lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es la unidad que habla Dios en este texto bíblico. En Génesis capítulo 1 empieza diciendo Dios hizo. Pero en el 26, cuando iba a ser su máxima creación, dijo hagamos. ¿De qué está hablando? De varios, ¿cierto? Ahí vemos la unidad de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Empieza Génesis hablando de la Trinidad. Cuando usted le diga que la Trinidad no existe, que eso no es, usted léale Génesis capítulo 1, verso 26. Desde el principio Dios ha estado hablando de la Trinidad. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para tener un bebé se necesita uno o dos. Hagamos, ¿cierto? Hay cosas que Dios lo hace solo, pero hay cosas que Dios lo hace en conjunto. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que Dios está hablando de la unidad de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ok. Dios como tripartito. Dios Padre, que lo muestra como el Creador. Dios Hijo, que lo muestra como el Salvador. Y el Espíritu Santo, que nos lo muestra como el Consolador y el sellador de nuestra salvación. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos saben esa doctrina? Esa es la doctrina del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Señor. Entonces, el Señor habla de la unidad. Nadie hace nada sin contar con el otro. Jesús inicia su ministerio en obediencia. ¿En obediencia a quién, Roque? Al Padre, ¿cierto? A Dios Padre. ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Con el Padre. Y con el Espíritu Santo. Recuerden que dice la palabra, lo estamos recordando en este mes de diciembre, que el Señor Jesús o el niño Jesús o Jesús o Emmanuel fue engendrado ¿a través de quién? Del Espíritu Santo.
y usó una mujer que era María, usó su vientre, una virgen, para ser ¿qué? Creado ahí, ¿cierto? Entonces vemos la unidad de Dios. Jesús inicia su ministerio en obediencia, y su primer llamado que el Señor Padre le dio a Jesús fue obedecer las palabras de un hombre. ¡Ay, santo! ¿Cómo así? Dios, Jesús hecho Dios, obedecer a qué hombre, si los hombres no se comparan con Dios. Dios levanta a un líder llamado Juan. ¿Ya en la Biblia, hermano? ¿Llamado cómo? Juan el Bautista. ¿Quién era su primo? ¿Cómo a veces usted se lleva con su familia? Ay, yo como que a la familia no le creo mucho. No levantó un extraño que él no conocía, no, levantó a su primo. Y dice que Juan se levantó como un líder, como un hombre que intimó con el Padre, como un hombre que buscó su presencia tanto que se alejó a los desiertos a buscar a Dios. Abandonó todo lo que era natural, carnal, y empezó a buscar su presencia y comía langostas y miel. Oye, pero le iba bien a Juan, ¿no? Langosta. Pero no era una langosta de la que usted conoce. Yo creo que usted se imagina ya Juan pescando la langosta en las orillas del mar. No, hermano, no era ese tipo de langosta. El tipo de langosta que habla, que comía Juan, era un tubérculo. Era una raíz. Esa era la langosta de Juan. Y bien, y se preparó en un desierto para ir a abrirle camino ¿a quién? A Jesús. Porque donde hay unidad hay obediencia. Y si usted tiene obediencia al Padre, usted va a entender el propósito al cual usted Dios lo llamó. Pero si usted no tiene obediencia, usted no va a entender. Usted va a ser como dice el Salmo, un mulo. ¿Qué es un mulo? Una mula. Que no, que es terco, corra para acá, y usted que loco, yo corro para allá. Y dice que hay que darle ¿qué? Para reprenderlo. Y cuando el Señor llega al ministerio de Juan, lo encuentra. ¿Qué estaba haciendo Juan? Bautizando para arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él bautizaba y venía la gente y se arrepentía. Pero cuando él ve a Jesús, mira esto tan hermoso. Vamos añadiendo las piezas. Padre, y viene el Hijo. Vamos aquí. Dios coloca personas en autoridad guiadas por el Padre para que usted se deje enseñar. Jesús llega. Y cuando Juan lo ve, dice: ¿usted qué hace aquí? ¿Me viene a supervisar el ministerio? Yo estoy haciéndolo bien. Y le digo: no, vengo a bautizarme. ¿Qué dijo Juan? No, bautíceme usted a mí, venga, bautíceme. ¿Quién había bautizado a Juan? Era el momento que Jesús lo hubiera bautizado, ¿no? Pero él dice: no, bautíceme usted a mí. ¿Cómo? No soy digno de desatarte las sandalias. Reconozco quién eres tú. No se le subió el ego, yo soy el que Dios está usando en este momento. No, él reconoció al Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué reconoció Juan al Hijo de Dios? Porque tenía al Padre como guía y al Espíritu Santo. Y tenía enfrente a Jesús. ¿Estamos aquí? Y en medio de todo, Jesús le dijo: bautízame. Y Jesús baja las aguas en obediencia ¿a quién? Al Padre y a ese hombre que Dios había elegido. Porque ¿quién cree que le dijo a Juan que bautizara allá en el río? ¿Quién? ¿Se lo inventó? ¿La última estrategia para hacer crecer la iglesia? No, fue Dios.
Lo convenció a través del Espíritu y él hizo lo que Dios lo mandó a hacer, como lo hicieron los profetas en la antigüedad. Obedecieron al Espíritu de Dios. La obediencia, dígale al que está a su lado, la obediencia trae bendición. Así sea que usted no la entienda, así sea que usted diga, pero ¿por qué? Dice que cuando el Señor Jesús baja las aguas, se abren los cielos y se oye una voz. Después de que él sale de las aguas, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me complace su obediencia. Y dice que en forma de ¿qué? De paloma descendió el Espíritu Santo. ¿Hay unidad o no hay unidad? Vuelve y aparece la unidad en Cristo Jesús. Más adelante Jesús empieza su ministerio y las palabras del Señor Jesús eran: si me han visto a mí, han visto al Padre. La obediencia y el sometimiento a su Padre, aún siendo Dios, Él a quien la tiene. ¿Qué busca Dios de los hijos de Dios? Valga la redundancia. ¿Qué busca? Obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios y a los ministros que Dios ha colocado delante de usted. Y me impacta este texto y tiene mucho más extensidad, pero no es el tema. Jesús se humilló ante un hombre, siendo Dios, para dar testimonio de obediencia y reconocimiento al llamado que Dios había hecho a Juan para abrir el camino. Juan es significado de humildad, pues él reconoce también que Jesús es su máxima autoridad. Pero Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y honró y respetó el llamado y la imposición que Dios le había traído a Juan. Tembló porque él no los cogió Dios. Y cuando usted entiende que la persona que Dios coloca enfrente suyo no lo escogió usted, lo escogió Dios, como dijo David: Dios me libre de tocar a mi ¿qué? A mi ungido. ¿Estamos aquí, iglesia? Sea que usted se quede en esta iglesia, sea que usted vaya a otro lugar, que Dios lo lleve. No se va a vivir a Estados Unidos, se va a vivir a Perú, se va a vivir a Brasil. Donde usted vaya, usted debe reconocer el llamamiento que Dios le ha hecho a la persona como autoridad. Y eso le trae ¿qué, hermanos Riescos? Bendición. Bendición. Amén. Hay un texto que dice: oren por sus ¿qué? Por sus pastores. Oren, intercedan por ellos, porque ellos libran batallas que usted no sabe. El Señor Jesús vino a traer la unidad. Y yo quiero definirles qué es la unidad. La unidad no puede dividirse, porque al hacerlo se altera o se destruye. Ustedes han visto por televisión o esos niños que salen siameses, que salen unidos por alguna parte de su cuerpo, sea de la cabecita, sea del tronco, sea de... ¿Cuál es el peligro de separarlos? Que muera uno. Que tengan una unidad dentro. Y al hacerlo, puede morir uno o morir los dos. La unidad no se puede dividir. Hay un texto que dice: una casa dividida no prosperará. La Biblia también nos habla de la unidad como la armonía, el acuerdo, el propósito compartido entre los creyentes. Aquí todos somos iguales, no somos iguales, perdón. Está el alto, acuerpado, pero está el pequeño, de pronto el flaco. No, aquí no hay ningún flaco, gracias a Dios, estamos bien bendecidos. El churco, el lacio, el de carácter fuerte, el de carácter noble, que es el que quisiéramos tener todos, ¿no? El que se le sale la chispa a toda hora, el que hace muecas, el que es olvidadizo, el que es torpe en el buen sentido, ¿no? O sea, pero todos somos uno en Cristo Jesús. Si algo debemos tener en común,
es Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Y qué es Cristo Jesús en nuestra vida? Honrar al Padre, honrar al Hijo y honrar al Espíritu Santo. Y obedecer ¿la qué? La palabra. Usted puede tener diferente pensamiento, pero usted debe entender que lo que usted diga o lo que usted haga puede dañar el cuerpo de Jesucristo. ¿Vamos aquí? Somos diferentes. ¿Quién dijo que todos éramos robots? Queremos tener lo que tiene el otro, pero no podemos. Mire, hay gente que sabe, tiene habilidades para danzar, pero hay otros que son un tronquito y dicen, pero yo nunca aprendí. Y miran al hermano Riasco y sienten una tristeza por el swing que tiene el hermano Riasco. Pero no todos somos ¿qué? Iguales. Yo quiero predicar como la pastora, pero no puedo. Así como ustedes, Dios lo va a usar. Porque tenemos en común la unidad que es Cristo Jesús en nuestra vida. La palabra también nos habla de la vid y los pámpanos. ¿Usted ha visto las frutas? Todas son del mismo milímetro, todas pesan igual o miden igual. Todos son totalmente diferentes, pero están en el mismo ¿qué? Árbol, en el mismo tronco. Y si la rama dice, no, ya no quiero estar más aquí, y se quiere partir, créame que se va a secar y se va a morir. Porque usted no puede vincularse de la unidad que es en Cristo Jesús. Y a partir del momento que usted se bautiza, que baja las aguas, que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recibe el sello del Espíritu Santo, hay una voz que dice en el cielo y los ángeles escuchan: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Usted entra a la unidad del Espíritu. Usted entra a ser diferente. Usted entra a ser un hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, y a pensar y a hablar un mismo idioma. ¿Cuál es el mismo idioma? Jesús, mi Señor y Salvador. ¿Cuál es el idioma de Jesús? Amor, gozo, paz, paciencia. El idioma del Espíritu Santo. Ese es el idioma de la iglesia que debemos hablar todos. No cambiarles. No tratar de decirle, no, hermanos, que usted debe dejar tan recochera. Es que esa recochera Dios también la usa. No, hermanos, que usted debe. No, eso lo cambia ¿quién? El Espíritu Santo. Pero el común acuerdo de la unidad en Cristo en la iglesia debe ser lo que Dios se dejó estipulado en las Escrituras. Por eso hay rebeldía en las iglesias, porque no se lee la palabra, porque no se estudian las Escrituras. ¿Estamos aquí? Hay un texto tan corto que puede reducir, creo que toda la Biblia. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y al prójimo. Si le da presa leer la Biblia, ponga en práctica este texto. Esa es la unidad de Cristo en nuestras vidas. Por eso debemos buscar la unidad de Cristo en nuestros corazones. Amén. La unidad refleja la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida. Debe ser en la iglesia un sentimiento mutuo en la verdad como cuerpo de Cristo. La unidad testifica a Cristo. Usted se conoce porque es cristiano. Pues usted como que es cristiano, ¿no? Porque usted está testificando de la unidad en Cristo en su vida. Porque está el Padre con usted, el Hijo con usted. La obediencia hace que el Padre y el Hijo vengan y moren en usted. Juan 14:23. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre, ay, tan lindo. Y la siguiente que dice: y vendremos y haremos morada en él. Vamos a leerlo todos, porque esto se le tiene que quedar grabado a usted. Usted no lo salva venir al domingo, usted no lo salva ser mujer, usted no lo salva ser líder, usted no lo salva servir en la iglesia. ¿Usted qué lo salva? El que me ama a mí. ¿A quién? A Jesús.
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando la unidad de Cristo está dentro de ti, tú tienes la esencia de Dios en tu vida. Y ahí es donde usted empieza a ver milagros, prodigios. Todo lo que toque será prosperado. Lo que salga de su boca será de bendición. ¿Por qué? Porque ellos están morando dentro de ti. ¿Estamos aquí? La unidad. Vamos a ir a Juan 17:21, por favor. Juan 17:21. Subráyenlo en la palabra. Estúdiela. 17:21. Dice: para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira las palabras de Jesús tan hermosas. Le dice al Padre, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también, o sea, usted, hermano, yo. O sea que Él está hablando de ti. Tú no habías nacido, pero Él ya hablaba de ti. Él rogaba al Padre para que tú también tuvieras la unidad de Cristo en tu vida. Hay Jesús solos por ahí. Hay Espíritu Santo solos. Hay Jehová solos. No, es la unidad. La unidad de Cristo en tu vida. Tiene al Padre y tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Amén. Si tú amas a Cristo, el Padre te amará. Porque ¿qué padre no ama a alguien que le valora a su hijo? Ay, métase con su hijo y verá que usted lo ama menos. ¿Cómo se siente el Padre cuando usted honra a Jesús? ¿Cómo se siente el Padre? Contento. Es necesario tener la unidad de Cristo en su vida. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se ponga a discutir con el que no cree. Usted simplemente diga: yo le amo a Cristo, y Cristo invitó al Papá, invitó al Hijo y al Espíritu Santo y está conmigo. Basta. Usted confórmese con quien tiene dentro de su corazón. Que lo que usted tiene dentro de su corazón dará testimonio afuera, en su casa, con sus hijos y aún mismo a esas personas. Una oportunidad Dios me llevó a conocer una doctrina de esas. Era una vecina y ella supo que yo era de la cuadrangular. Eso fue terrible y ella al principio me rechazaba, pero el Señor me dio gracia para llegar. ¿Y quién da la gracia? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y llegué a esa persona y empecé a hablar con ella, tanto que cuando yo me fui de ese barrio me dijo: usted no sabe cómo la voy a extrañar, porque sé que Dios habita en ti. Usted no se desgaste peleando por teología. ¿Para qué? Usted muestra el amor que hay dentro de usted, la Trinidad de Cristo en su vida. ¿Estamos aquí? El Señor Jesús también, cuando sus discípulos les dice: vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos, y bautícenlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa orden, ¿quién la dio? Jesús. Y el que ha visto a Jesús ha visto ¿a quién? Al Padre. Y el que ha visto al Padre tiene al Espíritu Santo. Yo tenía un joven que iba a la cuadrangular, pero era Jesús solo. Y él contendía conmigo, pero como yo no peleo, yo escucho. A veces peleo con mi esposo, con mis hijos. Y yo le decía: mi amor, pero deme una razón por la cual tú dices que no hay Trinidad. Y él me decía: pastora, lo que pasa es que Pedro dijo. Y si hay un texto que Pedro dijo.
vayan y bauticen en el nombre de Jesús. Pero es que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y yo le dije, ay, yo le tengo otro texto bíblico. La palabra de Dios dice que Jesús se levantó y le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le hago una pregunta, mi amor: ¿cuál de los dos tiene para ti más autoridad? Pasó saliva y no me volvió a hablar del tema. No te tuve que desafiar de pelear, pero usted debe conocer la palabra. Usted debe entender la palabra, porque hay muchos que fueron llamados a la salvación y vinieron, como dice, crecieron dentro de ellos otras, la cizaña y todo, y se los llevaron, porque no había conocimiento. Efesios 4:3, Roquecito. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la ¿qué? La unidad. ¿Qué quiere decir eso, Liliana? Solícito. ¿Cómo? Ajá. Estar como atento, a guardar. Cuando usted tiene 1.000.000 de pesitos y usted lo guarda para ahorro, ¿cuántas veces usted lo cuenta? Por si acaso le han quitado por ahí 100,000 y usted vuelve y cuenta. Es solícito de guardar, que no se le desbarate, que no se vaya a perder. Dios quiere que seamos solícitos en la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo está fallando en la iglesia, no nos vayamos a murmurar, ni a criticar, ni a señalar. Unámonos en oración para desbaratar todo aquello que Satanás venga a traer a la iglesia. Solícitos, apresurados, hermanos. Está pasando algo, pero no para chismear. Claro que esto no hay aquí, ¿no? Pero no para hacer corrillos, no para hacer grupos. No, unámonos para desbaratar toda hueste del enemigo. ¿Estamos aquí? El enemigo es tremendo, hermano, y yo lo he vivido muchísimo. Uno le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, le cuenta al otro. Pasaron por todos y la última se le cuentan a la pastora que estaban hablando de ella. ¿Será que hay unidad en el Espíritu? ¿Ustedes qué creen? No. Si a usted algo no le gusta del hermano, es que a mí el hermano Giovanni, no sé, hay algo en él, una pinta blanca que tiene por acá. Ore por eso, para que el Señor le ponga la pinta negra. Pero no dañe la iglesia. Usted puede estar muy enojado, pero la palabra dice que tenemos entrada al trono de gloria, al trono de gracia. Y ahí es donde vamos a tener la paz y a orar por esa persona. ¿Estamos acá? Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Esa fue la primera iglesia. Creían en el Señor Jesucristo, recibían al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y había un fuego dentro de ellos que decían: ya no le pertenezco al mundo, ya no le pertenezco a las tinieblas, ya pertenezco a los hermanos en Cristo Jesús. Ya mi ciudadanía no es terrenal, mi ciudadanía es celestial. Y dice que nadie tenía para suyo propio, sino que estaba pensando en el otro, en el que tenía necesidad. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Es parte de la historia. Ellos se dejaron engañar por el enemigo, dejaron filtrar en su corazón la avaricia, el decir no, digamos que valoro tanto, la mentira. ¿A quién le mintieron? ¿A los apóstoles? Al Espíritu Santo. Volvía a aparecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se le puede mentir. Usted le puede mentir a su mamá, a su amigo, a su hermano, puede aparentar, pero quien revela lo que está en su corazón se llama el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién le reveló a los apóstoles lo que estaba pasando? El Espíritu Santo.
Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo? Aquella que no ama las cosas terrenales, sino ama más a su hermano. Que le duele, que si usted sabe que el hermano está aguantando hambre, pero usted tiene un pan, usted vaya y se lo da o parte la mitad. Pero a veces decimos, ore hermano para que la situación se le mejore. Y usted allá botando la comida porque le sobra, porque sus hijos ya no se la comen. Y usted, ¿cuántos han botado comida? Yo creo que todos. Entonces debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Cosas que se pierden en la nevera. Se pierden muchas veces cosas en la nevera que usted pudo haberlas sembrado. Entonces vamos a orarle que este nuevo tiempo nazcamos en una iglesia en unidad a través del Espíritu Santo. Y créame, hermano, que usted no necesita adivinar quién necesita. El Espíritu Santo mismo lo lleva a la persona que lo necesita. Lo lleva. Esta mañana terminé la oración, timbraron en mi casa y me trajeron frutas. Porque mientras usted busca al Señor, así sea de madrugada, le llega. ¿Estamos aquí? Gloria al Señor. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma. Ay, pero eso está como extraño. ¿Cómo así que hablar una misma cosa? ¿De qué está hablando, hermanos? De Jesucristo, de la palabra. Hablen de la palabra. Hablen de Jesucristo. Hablen el mismo idioma del amor de Cristo, del perdón, de la restauración. Hermana, yo sé que usted está mal hoy, pero oremos para que el Señor haga la obra. Hermana, yo sé que usted está pasando, vamos a orar entre todos y vamos a ver qué se puede hacer. Eso es hablar una misma cosa. Hablar una misma cosa es hablar la palabra del Señor. Usted no se invente textos, hermano, no se invente dichos. La palabra dice que ojo por ojo y diente por diente. La palabra, ¿usted qué es lo que dónde lo sacó? Un clavo saca otro clavo, hermano, eso lo dice la Biblia. ¿Dónde? ¿Ah? Hable la palabra. Hable la palabra. Si alguien está contienda con usted, háblele la palabra. Pero ¿cómo usted va a hablar la palabra si no la lee? Si no la medita, si no la escudriña. Mire, hermano, hoy en día usted puede leer la palabra más fácil. Usted busca aquí en Google perdón según la Biblia y le salen todos los textos del perdón. Estoy amargada. Amargada según la Biblia, ¡pum!, le saca al amargados. No dejes que saque una raíz de amargura. Y no, ¿sí la leen? Infidelidad. Y ahí le sale, hermano. Usted no necesita la IA, necesita Google y ahí le sale. Apréndase el texto bíblico, reclámelo para la palabra. Mire, hoy en día el que no lee la Biblia es porque no quiere leer. No la quiere leer. Es que yo ya no veo, pastora, y esa Biblia está tan cara, la de la letra grande, la más cara. A mí no me costó sin un clip grande, y si la quiero más grande, me la engrande más. Hay posibilidades para leer las escrituras. Por eso la palabra dice que la palabra no dejará de existir hasta que llegue a todos los confines de la tierra. Usted no tiene excusa. Yo no tengo excusa. ¿Usted cómo pelea sin un arma? Cuando la Biblia dice, la palabra dice que el arma suya es la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Usted no pelea tan solo diciendo, es que yo soy cristiano, es que yo soy soldadito de guerra, y su arma ahí se me quedó en el cuarto. ¿No mata? ¿Estamos acá? Seguimos con Juan 17. Si ven tan lindo la unidad de Jesús con el Padre. Recuerden cuando Él estaba en la cruz y los pecados vinieron a Él. Él exclamó unas palabras que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. La unidad de Jesús fue hasta la muerte.
¿Y sabe qué pasó con esa unidad de Jesús hasta la muerte? Daniel, ya que llegó, ¿sabe qué pasó, mi amor? Que al tercer día, estando en el infierno, el Espíritu de Dios lo resucitó de entre los muertos. La fidelidad a Dios hace que aún Dios descienda a los infiernos por ti. La obediencia y la unidad en Cristo Jesús hace que Él pelee por ti. El Salmo, no sé si es 18, 118, creo que es 18, que dice que el Señor vendrá sobre las nubes, cabalgando sobre las nubes, echando fuego, relámpagos. ¿Sabe por quién viene? Por sus hijos. A defender a sus hijos. El padre se levanta enojado. ¿Quién se está metiendo con mi hijo? Porque yo vivo en él, vivimos en él. Y Él te va a defender, hermano. Él te va a defender donde vayas, donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Pero si Él no habita en ti, hermano, ¿estamos entendiendo? Debemos tener la unidad del Espíritu en nuestra vida. Es necesario que usted, por eso Jesús cuando reúne a sus discípulos les dice, cuando oren así. Primero ¿al qué? Al Padre. Padre nuestro, porque está honrando a su Padre, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí está hablando de Jesús, porque Jesús fue el que trajo el reino de los cielos a la tierra. ¿Estamos aquí? No se vayan ¿de qué? De Jerusalén, porque algo va a pasar. Y el Señor le dice, no se vaya de esta iglesia porque algo va a suceder. Resistan al enemigo. Pero ¿cuándo, pastor? Si tenemos años aquí, esto no ha pasado nada. No les conviene saber cuándo va a pasar. Ustedes simplemente obedezcan. Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán reconocidos en todo lugar, en todas partes, y usted no volverá a ser el mismo. Usted será cambiado. Usted dice, pero yo no era así y ahora soy así, porque fue el Espíritu de Dios el que transformó su vida, porque esperó pacientemente en Jehová y Él lo libró de todas sus angustias. No nos conviene preguntar cómo, cuándo. Usted simplemente obedezca. Hay un ayuno, acuda. En Hechos capítulo 1, ¿cuál fue la orden? Vayan al aposento alto. Y vamos a mandar la clave, hermano Riascos, en esta mañana. Primera de Corintios 15. Roque, ahí me ayuda también, por favor. 4 al 8. La palabra de Dios dice que cuando Jesús resucitó, Él se le apareció ¿a cuántos? ¿Están leyendo la Biblia? A 500. ¿A cuántos se les apareció Jesús después de la resurrección? A 500 personas, fuera de Cefas, fuera de los apóstoles. Él evidenció la resurrección a 500 personas que tal vez fueron creyentes y seguidores de Jesucristo. ¿Estamos acá? Porque la palabra dice que el que no cree no puede ver, pero ellos creían, por eso vieron a Jesús. Lo vieron resucitado. ¿Cuántas personas? 500. Grábese eso. 500 personas fueron de apóstoles y de otras personas. Y la palabra de Dios dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres
con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. ¿A cuántos se les apareció Jesús? ¿Cuántos fueron al aposento alto? ¿Estamos aquí? ¿A cuánto le predicó Jesús? A muchísimos, multitudes. Se le presentó en resurrección vivo a 500, y solo en el aposento alto habían 125, perdón. 125. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad nos cuesta. Porque cuando se convoca a la unidad en la iglesia nos cuesta. Siempre hay un pero, siempre hay un oficio, siempre hay uno, siempre, porque nos cuesta la unidad. ¿Quiénes recibieron al Espíritu Santo, la promesa? Los 120. ¿Estamos aquí? Los que estaban en el aposento alto, los que estaban perseverando unánimes. ¿Qué es unánime? En un mismo sentir. Cosa que el Señor me enseñaba en este tiempo, y es que nosotros oramos desunánimes. Vamos a convocar ayuno por sanidad. Y usted comienza: Señor, yo reprendo al diablo en la economía, Señor. Y allá usted orando por otra cosa, menos por lo que se convocó a hacer. Porque eso también se llama unidad. La palabra dice: si 2 o 3 piden una misma cosa, el Señor responderá. Ayer cuando yo llegué, que se soltó el agua y luego se soltó más, yo dije: bueno, Señor, 1, y la palabra dice que son 3. ¿Qué hago, Señor? Cuando apareció una, bueno, ya son 2, ya calificamos para la respuesta. Cuando entró el tercero, ya somos 3. Yo puedo declarar la palabra, porque ya la palabra se cumplió. 3 pidiendo una misma cosa. ¿Estamos aquí? Eso no solamente para la iglesia, es para su casa. Cuando usted haga un devocional, siente a su hijo. Si no quiere el otro, ya son 2. Entre los 2 pueden derribar toda fortaleza del enemigo. No, yo no hago devocional porque es que solamente si me acerca el chiquito de la casa. Con el chiquito de la casa, allá la pulga de Chile, con ella arranque. ¿Estamos aquí? No arrancó con Joana. Seguirán añadiendo. Pero hágalo, porque la oración de común acuerdo, de unidad, trae milagros. Y yo estoy seguro que usted en la casa, alguien Dios le dio que está unido en usted con Cristo Jesús. Únanse, créanle la palabra. Mira, hermano, nada es casualidad. El día de los pastores en la fundación me regalaron un cojín, y el cojín decía: si 2 o 3 congregados oren en unidad. Volvamos a los devocionales, volvamos a la oración en unidad. ¿Está pasando algo en casa? Unámonos en oración. Y si usted no tiene a nadie como Ruth, hermana, mire todos los hermanos que hay, que son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Llame hermano SOS, y nos unimos en oración. Pero debemos activar el arma que Dios nos dio, y es el arma de la unidad. La unidad trae al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo a tu rescate. Únase en oración. ¿Estamos aquí? Los beneficios de la unidad. Salmo 133, para terminar, los beneficios de la unidad. Aunque ya hemos dicho mucho, ¿no? ¿Qué trae la unidad? Armonía. Que usted pueda llegar a la iglesia tranquilo porque usted no tiene nada con nadie, ni contiendas. Tan bonito verle, tan chévere, tan bonito. Oiga, me encantó verlo hoy. Qué bonito, chocar la mano, abrazarse, brindarle el pastelito a la salida que ya no vende. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido?
lo siento como cabizbajo, ¿puedo orar por ti? Qué hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Eso trae la ¿qué? La unidad. Y no la unidad de rosca ni la unidad de compinche, la trae la unidad del Espíritu. ¿Estamos aquí? Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor ¿qué? Fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, hermano. Honre a su hermano. ¿Qué días me llamó alguien y me dijo: pastora, imagínense que una hermana de la iglesia me trajo un regalo y yo no estaba cumpliendo años? Yo le dije: ay, qué emoción, dígale que yo también existo. No, mentiras. Quiero decir que cuando usted sienta algo por alguien, hágalo, hermano. Hágalo. Vaya, bendígalo. Si es en el culto, déselo, que otros no lo vean porque no les nazca la envidia. Visítelo en su casa. Claro que aquí no. Pero lo que Dios coloque en su corazón, hágalo, hermano. Porque eso edifica. Eso edifica. Cuando yo estaba jovencita, yo escuché la palabra donde decía que la iglesia no tenía nada para sí, sino que era para los demás. Y yo recuerdo que eso para mí fue un fuego del interior. Y yo conseguí un reloj que era en esa época, no sé, los de mi época, que se llamaban los relojes Benetton. ¿Alguien conoció los relojes Benetton? ¿No? ¡Ay, sangre de Cristo! Bien, hermano, gracias por apoyarme. Los relojes Benetton eran esos relojes que eran de colores. Eran grandecitos. Y eso todos los del colegio lo tenían los Benetton. Y eso yo, por una señora sacaba rifas y el que le vendiera la rifa le regalaban un reloj. Y yo le vendí la rifa por tener mi Benetton y llevarlo al colegio. Y resulta que cuando yo escuché la palabra y empecé a ir a la iglesia, alguien X se me acercó y me dijo: ay, tan bonito el reloj. Yo le: ¿lo quieres? Se lo doy. Obviamente que no fui guiada por el Espíritu Santo ni nada, ¿no? Sino que era como que esa palabra había sido como tan impactante en mi vida, que yo decía: es que lo que yo tengo no me pertenece, puede ser de bendición a otra persona. Mire que Gigi Ávila no fue de la película del puñal y de la cruz. ¿Sí han visto el puñal y la cruz? ¿No estaba bien? Ah, no estaba bien así. Ah, bueno, hermosa, es viejita, pero es muy buena. ¿Qué le tocó a él? Dejar sus ¿qué? Zapatos. El carro se lo volvieron nada. Al pastor se lo desvalijaron. Lo último que le dieron: deme los zapatos, porque él iba a predicarle a los vándalos. ¿Sabe qué produjo? El entregar lo que él necesitaba. Que un grupo de, ¿cómo les digo yo? De pandillas que no se podían ver, aceptaran a Cristo en el corazón. Qué cosa tan impresionante. A veces lo que usted cree suyo no es suyo. Dios se lo dio para alguien. Yo tenía 4 tíos. Los tíos que estaban en el pueblo eran borrachines. Ellos me daban plata, yo sabía dónde estaban para ir a pedirles plata. Pero hubo un tío, uno solo, que no vivía aquí sino en Venezuela. Me trajo una muñeca. Y eran muñecas tiesas que no movían los brazos y no son de pastadura así. Pero era así de grande y el pelo era de caucho, que usted no le podía peinar ni nada, pero el pelo era así. Pero para mí esa muñeca entró en mi corazón y la atesoré toda la vida. Toda la vida. Yo dije: Señor, nunca olvidaré ese tío. Una vez, tío Manuel, una vez para mí fue el mejor tío, aunque no estuvo presente. Usted puede ir en la buceta y bendecir a alguien, y ese alguien jamás lo va a olvidar. Un día estaba sin la buceta, tenía como 15 años, estaba en el colegio y yo no tenía para completar la buceta. Yo me paré en el paradero y yo veía que pasaba la buceta mía y yo decía 6 y media, y yo no quería parar porque no tenía para completar. Y uno de pelados más, no es como ahora, llévenme. Y yo ahí paradita, yo le decía: Señor, no me den vergüenza. Y en el parque de la Ola, un parque peligroso, y
yo ahí pasaba la museta y pasaba las musetas, y había un niño, no sé si lavaba carros con un bote ahí al lado mío, y se me fue acercando y yo dije, me va a robar. Y así cuando llega y me dice, ¿usted no tiene para la buceta? Y yo le digo, ¿por qué me pregunta eso? Dijo, porque yo veo que pasan y pasan las bucetas y usted no agarra ni una. Y yo lo miré y yo le dije, si es que no me alcanza. Le digo, no me preocupa, y metió la mano y me dio para la buceta. ¿Usted cree que yo olvido a ese niño? Usted puede marcar la vida de alguien. Cuando fui a Medellín y me subí a donde era peligroso. La comuna. Yo parecía como una niña, buscando a quién hablarle de Cristo, porque vean jóvenes en cantidad. Muchos jóvenes. Muchísimo. Con los calzones por aquí, con el corte, ese que el gorro les queda por aquí más grande que el pelo. O sea, así se hace. Y alcancé a hablarles a varios, alcancé a hablar de Cristo. Iba en el metro y alguien se sentó, yo me senté, pero iba en el metro, estaba sentada, estaba parada, porque estaba lleno. Y un niño, un adolescente, me dijo, señora, siéntese. Y yo, gracias papi, tenía como 14 años. Yo no entendí por qué ese joven me dio la silla. Pensaría que yo estaba embarazada porque estaba bastante gorda. No entendía por qué me lo había dado. Pero yo me senté. Y cuando me senté, yo escucho al lado mío una señora llorando. ¿Por qué cree que Dios me sentó ahí? ¿Para qué? Para que me sintiera cómoda, no para que le hablara de Cristo. Y yo le pasé la mano y le dije, todo va a estar bien. El Señor conoce tu patata. Y aquí cuando me veo yo la medallota aquí de la Biblia, pero no importa, no me importa. Yo le hablé de Cristo. Y esa señora llorando me dijo, gracias. Tal vez se iba a suicidar, no lo sé. Tal vez era su último día. Pero usted debe ser portador de la unión de Cristo Jesús en su vida. Debe tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no somos personas que ocupamos un lugar en el espacio, no somos más. Amados, la unidad no solamente trae beneficios, también trae promesas. Mateo 18, 19, 20 dice la palabra. Otra vez, diga, otra vez, José, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Va a buscar a alguien con quien orar? Convoque oración, hermanos. Usted tiene una necesidad que no ha podido librar. Hay grupos, están las elegidas, está el grupo de redimidos. Corra, pida oración. Estamos aquí. Jeremías 29:12, que dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y yo lo oiré, los oiré. Os oiré, está hablando de varias personas. Siguiente. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, activando siempre la oración. Y terminamos con Mateo 6:7. Vamos con algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta, iglesia. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidan. La oración no es agarrar usted y hable 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 y hable. Mire,
cuando usted hace eso, sabe que es el Señor. Bueno, me imagino yo, no es que esté en la Biblia. Ángeles, canten, por favor, porque es que ya no quiero escuchar más. No, usted sea concreto en su oración. Usted sepa por qué está orando. Mire, usted sepa con el entendimiento humano y con el entendimiento del Espíritu por qué usted ora. Usted no haga como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que tenían otras religiones, los que tenían otras creencias, que agarraron y creían que por hacer ese rito y esa repetidera Dios los escuchaba. No usen vanas repeticiones, lo mismo de lo mismo. No, sea concreto. Señor, yo oro por mi hijo para que sea restaurado, para que sea levantado, para que sea sacado de las drogas. Señor, yo creo en la palabra, porque escrito está, dice la Biblia, que clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus angustias. Amén, lo creo y lo confieso. Sepa que ora, hermano. Usted no es más cristiano por agarrar y decir. No. Yo los escucho hablar a ustedes cuando interceden, hermano. Usted llega a un punto donde no sabe ni por quién más pedir. Y usted dice, bueno, ¿yo por quién más pido? No, pídale al Espíritu Santo que le dé una oración concreta, eficaz. Hay un texto bíblico que dice que la oración del justo puede mucho. Pero ¿cuál oración? Ahora, dice otro texto, que piden, pero piden ¿qué? Mal. No sabemos pedir. Pedimos mal. Así que en esta mañana el Espíritu Santo nos va a llevar a cambiar nuestro chip carnal, humano, que se combina con el cristianismo. Pero el cristianismo es honrar al Padre, reconocer al Hijo como Salvador y obedecer al Espíritu Santo. No es más, iglesia.